Bueno, pues nada, seguimos directamente, empezamos ya, vamos a empezar con los contenidos. Vamos a empezar con la conferencia inaugural. La imparte el doctor Jesús Gómez Bujedo y tengo yo el gusto de presentarlo. Jesús lleva trabajando con nosotros, no. Estamos trabajando juntos, un grupo, Santiago Benjumea, Maite Gutiérrez, Vicente Pérez, él y yo, básicamente, y después se han ido juntando más gente, pues hace ya mucho tiempo, pues hace ya entre 15 años y quizás algo más. Yo, porque conozcáis un poco más a Jesús, voy a extenderme 3 o 4 minutitos y voy a presentarlo un poco. Leí el otro día una cita de Marlene Dietrich, no sabía yo que fuera tan filósofa esta actriz, y comentaba que la educación de una persona empieza al menos 100 años antes de que nazca. Es decir, ahí hay unas contingencias culturales, hay que ver en qué familia ha caído y esa familia en qué contexto está, etcétera, 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 para que podamos entender cómo la educación concreta que va a recibir va a ir formando a esa persona, a ese ser humano, ¿no? Yo no me voy a extender 100 años en la cronología ni en la genealogía de Jesús Gómez, pero yo sí tengo que decir, lo dije también, tuve la suerte de ser su director de tesis, y en la presentación del doctorando en su momento creí que era conveniente, después coincidimos el resto de los que intervinimos, destacar el entorno familiar de Jesús. A mí me sorprendió cuando yo lo fui conociendo, a sus padres, a sus hermanos, el ambiente intelectual y académico que se respiraba en su casa. Solo os voy a dar un dato. Él es doctor en psicología, tiene una hermana doctora en medicina y tiene una hermana doctora en química. Sus padres también están vinculados con la educación y, bueno, pues todo eso, sin necesidad de retrotraernos 100 años, ha hecho en parte que aparezca aquí Jesús Gómez. Jesús se licenció en psicología en la Universidad de Sevilla. Su principal influencia, creo yo, que sería ese señor que está ahí, el doctor Santiago Benjumea, y yo tuve la oportunidad de incorporarme también a trabajar con él. En el año 99 hicimos una primera peregrinación de Sevilla hasta Madrid, nos vinimos Jesús, Maite, Vicente, Cristian en cierta medida y yo, y eso explica el que Jesús se licenciara en la Universidad de Sevilla y se doctorara por la UNED. Una tesis doctoral de las que solo pueden hacer gente como Jesús, de, no sé, miles de sesiones prácticamente trabajando con palomas, tratando de ver lo que seguimos nosotros tratando de ver, si el entrenamiento en múltiples ejemplares tiene algo que ver con las relaciones derivadas a nivel generalizado. Bueno, pues esa tesis la hizo Jesús. Después lleva ya varios años trabajando en la Universidad de Huelva. De ahí que el año que viene vayamos a hacer el congreso allí en Huelva. Tiene publicaciones en bastantes revistas, en el Psychological Record, en Psicotema, en la revista mexicana de análisis de conducta, y combina varias características que en poca gente he visto yo que se combinen. Maneja muy bien la teoría. Probablemente de nuestro grupo de trabajo es el que más conoce a nivel teórico, a nivel conceptual. El año pasado, de hecho, formó parte de una mesa que yo creo que fue de las mejores que hubo en el Congreso, en la que estaban, si me olvido algunos será por algún motivo, estaban Marino Pérez Álvarez, François Tonneau y estaba también Jesús Gómez, una mesa de análisis conceptual que yo creo que fue de bastante nivel. Él se maneja muy bien en ese aspecto y también es muy bueno realizando diseños experimentales tanto de aprendizaje humano como de aprendizaje animal. ¿Por qué Jesús es el que da esta conferencia, aparte de todo lo que yo he dicho, que yo creo que ya os he convencido de que la ponencia es buena? Pues aquí me voy a permitir citar otra vez a una influencia que tiene este congreso, que es el SINC. La influencia es el SINCA, nuestro congreso es SABE, y fue que Héctor comentaba que en este tipo de congresos, que estamos en crecimiento, por diversas características, una seña de identidad podría ser que las conferencias, tanto de inauguración como de clausura, no la dieran personajes ya consolidados, sino que la dieran personajes en crecimiento.
aquí tenemos algunos personajes relativamente consolidados y tenemos contacto con personas muy consolidadas. La conferencia de clausura la da el doctor Armando Machado, que es un señor muy consolidado. Pero hemos querido que la conferencia inaugural la diera Jesús Gómez, que todavía no está tan instaurado, pero que si sigue trabajando como lleva haciéndolo hasta ahora, se estabiliza un poco la cosa laboral. Sabéis que cuando viene la crisis a todos nos afecta de manera, y él seguramente tendría que estar mucho más estabilizado de lo que está ahora, pero dentro de un tiempo lo estará. Pues yo estoy seguro que lo mejor de Jesús Gómez, siendo muy bueno lo que ya ha hecho, está todavía por llegar. Seguro que tanto a nivel de análisis conceptual como de investigación, y otro punto que no quiero dejar pasar, como de formación de nuevos estudiantes. El grupo Columbus es un grupo de estudiantes de Huelva, que es verdad que ellos aportan mucho el dinamismo que tienen y a todos nos dejan impresionados, pero es verdad que también sus docentes tienen mucho que ver con eso, y tanto el doctor Lorca como el doctor Gómez tienen mucho que ver. Y bueno, por eso, porque esperemos que en los próximos congresos SABEC vayamos viendo todas esas cosas buenas que esperamos de Jesús. Sin más, ya te cedo la palabra y te controlaré el tiempo. Súper. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, por tus palabras, por esta presentación estupenda que ahora hace a ver cómo lo hago para quedar a la altura. Bueno, sin más, entonces, muchas gracias de nuevo. Voy a pasar a comentar, para comenzar este Congreso SABEC, siguiendo la cita, aprovecho que haya citado a Marlene Dietrich. Nosotros sí nos vamos a retroceder 100 años para ver de dónde surge el conductismo actual y dónde estamos ahora. Sí es necesario, creo, ese análisis histórico, y vamos a aprovechar esta coincidencia de fecha del centenario de la publicación del manifiesto para mirar un poco hacia atrás. Antes de comenzar, por supuesto, sí me gustaría transmitiros a todos vosotros y al comité organizador el inmenso placer, la inmensa alegría que me supone el poder estar aquí con vosotros hablando hoy de Watson. Os quería agradecer especialmente al doctor Vicente Pérez y al doctor Andrés García, presidente de SABEC, por esta invitación inesperada y muy agradecida que me han lanzado para estar aquí con vosotros hoy. Quería empezar animando a echar la vista atrás para ser capaces de contextualizarnos, de saber aprovechar esta ocasión para ver un poco de dónde venimos. En este año, como sabéis, en 2013, se celebra el centenario de la publicación del manifiesto conductista, el llamado manifiesto conductista de Watson, que de forma a veces un poco arbitraria o simple se sitúa en ocasiones como el origen del paradigma conductual. Es cierto que de alguna manera es un poco arbitrario señalar una fecha concreta como el origen del nacimiento de una corriente psicológica. Una corriente psicológica siempre es algo procesual, siempre es algo, en cualquier ciencia, en crecimiento. También es algo arbitrario tomar una única figura, en este caso el abuelo Watson, como el origen, como la única figura representante de una corriente psicológica, porque también las corrientes psicológicas, como cualquier aspecto de la ciencia, son obras colectivas. Pero bueno, también es cierto que el 100 es un número redondo, y lo que sí nos garantiza es una ocasión para mirar al pasado con la seguridad de que vamos a tener suficiente perspectiva para evaluar con bastante material con el que trabajar cuál ha sido la historia de éxitos y de fracasos que en alguna medida nos han traído hasta aquí.
y nos han traído hasta aquí, tanto dicho de manera metafórica, nos han traído hasta aquí como psicología conductual, nos han traído hasta aquí como parte de la psicología y en cierta medida también literalmente, nos han traído hasta aquí físicamente a hablar hoy y durante todo el Congreso de psicología y de psicología conductual. Una ocasión con un protagonista tan destacado como es John Watson daría para ahondar mucho en muchos detalles de una vida y de una biografía tanto psicológica y científica como personal que darían para llenar libros. No es mi intención aquí hacer una semblanza del personaje ni meternos en detalles de su vida académica ni de las publicaciones. Más bien la idea es aprovechar, además seguro que los historiadores de la psicología pueden hacer eso muchísimo mejor que cualquiera de nosotros. Más que eso, la idea es aprovechar esta ocasión que tenemos de mirar hacia atrás con la garantía de que tenemos suficiente material para evaluar y contextualizar, que de eso trata en gran parte el conductismo actual, contextualizar la figura, contextualizar cuál ha sido el desarrollo de la psicología conductual, comparar cómo estábamos hace 100 años con cómo estamos ahora. Creo que se pueden aprender lecciones interesantes de esa comparación tan distante, de ese contraste tan grande y a veces no tan grande. Durante la presentación, lo que me gustaría destacar de forma un poco, no sé la palabra, anecdótica, arbitraria, personal, son algunas cuestiones que a mí me han llamado la atención en cuanto a 3 aspectos de las ideas que Watson lanzó en su famoso manifiesto de 1913. Por una parte, ideas que desde mi punto de vista han sido incuestionadamente incorporadas en la psicología actual. La psicología actual no es la misma gracias o... nosotros decimos gracias a Watson. En cualquier caso, Watson ha cambiado, desde mi punto de vista, aspectos fundamentales de la psicología actual con respecto a lo que se encontró hace 100 años. También es cierto que hay aspectos de las ideas de Watson que aparecen, decía, incuestionadamente incorporadas en la psicología actual, pero es incuestionadamente... tengo la impresión de que se puede entender de 2 formas. Por una parte, incuestionado en el sentido de que nadie se cuestiona que haya que proceder de según qué manera en concordancia con lo que decía Watson. Hay algunas cosas que permanecen, pero creo que también hay algunas de sus aportaciones que se han incorporado incuestionadas a la psicología en el sentido en el que nadie se cuestiona cuáles son sus implicaciones, o por lo menos suele pasar muy desapercibido, cuáles son sus implicaciones y sin hacer en ocasiones un análisis crítico de cuáles son las consecuencias de mantener según qué posturas que ya Watson enunciara en el manifiesto. También creo que es una ocasión, y muy en consonancia con los objetivos de SABE que ha enumerado el doctor Andrés García anteriormente, hacer referencia a algunos aspectos de la obra de Watson que han sido sistemáticamente malentendidos en al menos una parte importante de la psicología. Y creo que es de justicia, en esta ocasión o en cualquier otra, tratar de arrojar un poco de luz sobre una cosa en la que insistimos siempre, lo que realmente decía Watson, no lo que otros decían que decía. Destacaré algunas cosas, sin duda han sido más. Y por último también, y más con vocación de sugerir preguntas o de que nos cuestionemos cosas, más que de aportar yo alguna respuesta, creo que también se pueden catalogar algunas de las propuestas que presentó Watson hace 100 años como de superadas o por lo menos tremendamente matizadas por la propia evolución del conductismo actual. Plantearé alguna de ellas y veremos a ver dónde nos lleva esa
esa reflexión. Bueno, como decía, es inevitable, aunque estemos celebrando, aunque estemos conmemorando el aniversario de la publicación de una obra concreta, cuando hablamos de un personaje conocido de todos, tan relevante y tan carismático como Watson, es inevitable hacer una mínima semblanza histórica de su trayectoria, y realmente también porque si somos coherentes con nuestra propia posición, lo suyo es explicar lo que hizo el personaje en su contexto histórico y en la historia en la que estaba inmerso. Por ese motivo creo que es bastante relevante para la ocasión, por lo menos dar una breve pincelada del momento histórico en el que Watson empezó su carrera. Watson nació en Carolina del Sur en 1878. Es una fecha, si os fijáis, muy cercana a otra fecha que también es muy emblemática en la historia de la psicología, que es la fundación en 1879 del Laboratorio de Psicología Experimental de Bonn, en Leipzig, en Europa. En ese contexto, cuando Watson llega a la Universidad de Chicago, que fue su alma mater en 1900, la psicología académica de su época estaba más o menos dividida. Era una psicología de la conciencia, fundamentalmente, y básicamente estaba dividida entre los autores estructuralistas, que eran descendientes intelectuales directos de ese primer laboratorio de Wundt, en concreto desde la Universidad de Cornell, el profesor Titchener, que había sido estudiante directo del laboratorio de psicología de Wundt, impartía sus clases de psicología y escribía sus manuales, etcétera, desde una perspectiva estructuralista. La psicología estructuralista, por contextualizar un poquito, era una psicología profundamente europea, una psicología de la conciencia, profundamente idealista y racionalista, basada en el análisis y descripción, fundamentalmente, de las sensaciones. Esa era la tarea de la psicología estructuralista de la época, basado en el método de la introspección. Sin embargo, cuando Watson llegó a la Universidad de Chicago, allí básicamente se encontró con autores de la otra corriente más potente en la psicología americana de la época, que era el funcionalismo. Se encontró con autores que me imagino que son conocidos de todos, como John Dewey, con el que, de todas formas, por lo visto, tampoco mantuvo muy buena relación académica, y, sobre todo, de entre los autores funcionalistas, una de las personas que ejerció mayor influencia sobre Watson es James Angel, no sé si se pronuncia así, que fue su mentor durante sus años de estudio y posteriormente fue su director de tesis doctoral. La psicología funcionalista en la que Watson se vio inmerso era, por el contrario, una psicología totalmente americana. Era una psicología que, aun siendo también una psicología de la conciencia, se preocupaba pues precisamente por la función. Era una psicología mucho más pragmática, más abierta a diversidad de ámbitos de estudio, entre ellos la psicología comparada, en la que Watson destacó, y era una psicología también más volcada hacia lo empírico. En ese contexto intelectual fue en el que creció Watson. Pero aunque sus influencias de la psicología funcionalista han sido probablemente las más destacadas, y los autores de historia de la psicología, con razón, marcan al funcionalismo como uno de los antecedentes claros de la emergencia del conductismo, me gustaría también destacar la influencia que tuvo otro de sus profesores, Jacques Loeb, porque creo que también
es muy importante, fue muy importante en cómo Watson concibió algunos aspectos de la psicología. Loeb era fisiólogo y era un fisiólogo bastante reputado. De hecho, durante la preparación de la conferencia, no lo sabía, estuvo nominado varias veces al premio Nobel, aunque finalmente nunca lo consiguió. Pero era un fisiólogo con una gran reputación, de ascendencia europea, y uno de los principales defensores de las tesis antivitalistas en la fisiología del siglo XIX, y que había cosechado éxitos importantes en la explicación de los tropismos de algunos invertebrados, bajo un paradigma biológico muy positivista, muy de manejo de variables. Por ejemplo, fue la primera persona que consiguió estimular la reproducción a través de identificar un químico específico en una especie de invertebrado. Es decir, tenía una concepción muy positivista de la biología que probablemente ejerció una influencia muy importante en las ideas de control y predicción que después Watson desarrolló para la psicología. Watson finalmente no estudió con Loeb, aunque inició algunos estudios en fisiología, sino que se decantó por la psicología animal, como todos sabéis, y en 1802, si no recuerdo mal, defendió su tesis sobre la orientación de la rata en los laberintos. Hacia 1908, la carrera de Watson, sus publicaciones y tal, le habían consolidado bastante y, como decía, en 1908 consiguió una plaza en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. James Baldwin, otro conocido funcionalista, le llamó para trabajar en esa universidad y desarrollar su programa sobre investigación en comportamiento animal. Quiso la fatalidad que Baldwin tuviese que abandonar la dirección del Departamento de Psicología Experimental por encontrarse envuelto en un escándalo sexual, no muy claro, pero que al parecer implicaba su presencia en un burdel de la ciudad. De manera que Watson sustituyó a Baldwin en esta cátedra, en esta dirección del Departamento de Psicología Experimental. Lo cual no deja de ser curioso, teniendo en cuenta que, como todos sabéis, Watson años después tuvo que abandonar a su vez esa posición en la universidad debido también al affair que mantuvo con una de sus estudiantes. En cualquier caso, en la fecha que nos concierne, lo que me gustaría destacar es que la posición académica de Watson, tanto por publicaciones como por la reputación de rigurosidad en sus experimentos, su posición académica, fue también editor de Psychological Review, se había consolidado enormemente, tenía una gran reputación. Y como dato para apoyar esto, solamente 2 años después de la publicación del manifiesto, aunque fue propuesto antes de su lectura, fue proclamado presidente de la American Psychological Association. Bueno, vamos a revisar ahora, ya centrándonos en los antecedentes inmediatos del manifiesto conductista de 1913, algunos de los condicionantes contextuales y de las influencias más cercanas en el tiempo sobre ese manifiesto conductista. Para la primera década del siglo XX, realmente la psicología académica, al menos la psicología académica norteamericana, estaba inmersa en un periodo continuado de crisis. En ese sentido, el manifiesto conductista de Watson no fue una llamada
al orden, entre comillas, repentina, ni mucho menos. El manifiesto básicamente lo que hacía era poner sobre la mesa una serie de problemas que Watson no había sido el primero en notar, ni mucho menos, pero que, debido en gran medida a su reputación académica, sí consiguió liderar. Por una parte, teníamos problemas en la psicología animal y no menores también en la psicología humana. Es cierto que la psicología animal, por empezar con ella, se había empezado a consolidar en los Estados Unidos a partir de trabajos experimentales muy serios que todos conocemos como los de Thorndike. Sin embargo, todavía incluso la psicología animal estaba intentando desprenderse de su arraigo, de sus inicios en el método anecdótico de Romanes, de manera que Watson cuenta en el manifiesto y se ven en otras fuentes que era frecuente que una vez que se diseñaba un procedimiento experimental para evaluar el comportamiento de un animal en un laberinto u otro aparato, una vez conseguidos los datos experimentales, después el autor tuviese que elaborar una especie de introspección del animal y explicar su comportamiento en función de las sensaciones que el psicólogo elucubraba que había tenido el animal. Esto era una especie de reminiscencia de una aproximación anterior y que no cuadraba con los métodos más objetivos de las ciencias más próximas a la psicología animal, como la biología. De manera que había muchos investigadores, entre ellos Watson, por supuesto, que no se sentían cómodos con esta forma de proceder. En la psicología humana las cosas no estaban mejor en absoluto. Por una parte, entre los autores estructuralistas, descendientes de la tradición europea, habían crecido desacuerdos importantes sobre el método a emplear. El método introspectivo, que era el que fundamentalmente utilizaban, era un método muy poco fiable, que no permitía replicar con precisión los experimentos que se habían hecho en otros laboratorios. Había cierta insatisfacción con eso. Más allá de eso, es cierto que desde la fundación del laboratorio de Boone hasta 1913 habían pasado más de 30 años y después de 30 años de aplicación sistemática y de expansión del programa de investigación estructuralista, realmente los resultados no habían sido nada concluyentes ni nada prometedores. Por dar un dato, unas fuentes estiman que Titchener había identificado aproximadamente 30.000, otras fuentes dicen que 40.000, sensaciones individuales de la conciencia. Claro, esto, por una parte, tenía el problema de que era poco replicable por otros laboratorios. Por otra parte, integrar de manera teórica tal cantidad de datos inconexos entre sí planteaba un problema serio a la psicología estructuralista. Y además es que tampoco permitía realizar una aplicación de esos principios. Eso no era algo que le preocupase a los psicólogos estructuralistas, que consideraban que la psicología tenía que ser una ciencia pura y que tenía que dedicarse básicamente a la descripción, al análisis de la conciencia, como se hace un análisis químico de las sustancias. Pero sí era una crítica muy frecuente entre los psicólogos funcionalistas, que, siendo más americanos, más pragmáticos, sí veían que era necesario que la psicología tuviese una vertiente aplicada. Sin embargo, tampoco desde el funcionalismo las cosas estaban mucho más claras. Había críticas hacia el estructuralismo. También se compartía el uso del método introspectivo, además de otros. Pero también en los años anteriores al manifiesto había habido críticas
muy serias desde la psicología funcionalista al progreso que se estaba realizando. El propio William James, figura representante por excelencia del funcionalismo, había criticado el propio concepto de conciencia y había resaltado el uso que en ocasiones se hacía del concepto de conciencia como sustituto, como reminiscencia del concepto de alma en ocasiones. De manera que la sensación de confusión conceptual, de ausencia de unificación, de no ponerse de acuerdo y de no avanzar empíricamente era una sensación muy patente en la psicología académica previa al manifiesto de Watson. En ese contexto es cierto que los psicólogos animales que se dedicaban al trabajo con animales estaban más cercanos a los métodos de las ciencias naturales y de esa manera estaban quizá en un poco mejor disposición que los psicólogos humanos para reclamar, reivindicar un cambio en la dirección de la psicología que en 30 años no parecía llegar a ninguna parte. Probablemente en ese contexto es en el que la figura de Watson, con su ganada reputación académica e investigadora en el campo de la psicología animal, facilitase que fuese él quien catalizara todo ese descontento en el manifiesto. Eso por una parte, además de que también algunas características personales de Watson, que era considerado una persona muy, muy carismática, incluso por sus oponentes intelectuales, un polemista muy, muy enardecido, le gustaba discutir, en otras palabras, y también una persona de reconocido carisma personal. Pues, un dato para operativizar esto: en 1919 fue elegido como el profesor más atractivo de toda su universidad. De manera que era una persona con la capacidad de liderazgo como para llevar adelante un malestar que ya se veía en toda la psicología académica de su alrededor. Bueno, vamos ya a considerar, a recordar algunas de las ideas centrales del manifiesto conductista de Watson, qué es lo que propone y cómo fueron las cosas 100 años después. El manifiesto fue primero una serie de conferencias que Watson dio en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y que después fueron publicadas en el Psychological Review. Básicamente podríamos distinguir dos partes, podríamos dividir el contenido del manifiesto en dos partes. Por una parte estaría la crítica, la parte, digamos, en negativo del manifiesto, de crítica a la psicología anterior, y por otra parte tendríamos aportaciones en positivo, es decir, cómo sí debería ser la psicología según Watson. En la primera parte de crítica, básicamente, como es sabido, Watson se dedica a remarcar estas insuficiencias, estas dificultades de la psicología de la conciencia de su época, y lo que hace es enfatizar sobre todo el aspecto metodológico, los fallos metodológicos en la aplicación del método introspectivo. Y es en ese sentido cuando propone eliminar toda referencia a los estados de conciencia, a las sensaciones, etcétera, y hacer de la psicología una ciencia puramente objetiva, en sus palabras, ¿no? Propone que en realidad, cuando un experimentador conoce todas las variables que pueden explicar el resultado de comportamiento en un experimento con cualquier tipo de sujeto, una vez que se conocen todas esas variables y cómo funcionan para controlar la conducta, realmente suponer la presencia o ausencia de la conciencia no aportaría nada a la explicación de ese comportamiento si ya se conocen las variables
ambientales de las que causan ese comportamiento, según Watson. Básicamente su posición aquí es de un conductismo metodológico o metafísico. En resumen, si es que la conciencia existe, queda fuera del objeto de estudio de la psicología. No es una postura que afirmase explícitamente a lo largo de su obra, ni siempre se mantuvo igual, pero sí es cierto que lo que más énfasis hizo fue en el argumento metodológico. Nos importa controlar las variables externas. Si existe la conciencia, de momento la dejo aparcada. Por otra parte, en su aspecto constructivo, básicamente lo que destaca Watson es la necesidad de utilizar el comportamiento como objeto de estudio de la psicología. El comportamiento observable debe ser el objeto de estudio por derecho propio de la psicología y también se deben unificar la psicología animal y la psicología humana, que en la psicología de su época, sobre todo desde el punto de vista de los estructuralistas, todo sujeto que no pudiese describir verbalmente sus sensaciones privadas no era parte del objeto de estudio de la psicología, ni animales, ni niños muy pequeños, ni personas con algún tipo de discapacidad que no fueran capaces de autodescripción, no entrarían a formar parte del objeto de estudio de la psicología. Watson propone que es importante dar esta continuidad al campo y asimismo marca como objetos fundamentales y irrenunciables de la psicología la predicción y el control del comportamiento. La predicción y el control tienen que ser el objetivo teórico, lo expresa más o menos como: dado el estímulo se debe poder predecir la respuesta y controlarla, y viceversa, ¿no? Dado la respuesta, tendríamos que poder saber teóricamente qué estímulo la ha podido producir. Como decía, este énfasis en el control, tanto como objetivo teórico como el criterio por el que dilucidar si los resultados experimentales y las hipótesis van por y las teorías van por el buen camino, es uno de los elementos centrales y probablemente también fruto de la influencia, como decía, de Loeb y su biología positivista en cuanto a control y predicción del comportamiento. También era una filosofía, una forma de ver la psicología mucho más cercana al pragmatismo en cuanto al control de los fenómenos objeto de estudio que la psicología funcionalista. Otro aspecto destacado en el manifiesto, aunque esa frase es muy representativa, otro aspecto destacado del manifiesto que no aparece en esa frase es el énfasis de Watson en hacer de la psicología una ciencia básica pero también aplicada, que tuviese un efecto práctico en la vida cotidiana. De manera que abogaba por una psicología útil que permitiese usar esas habilidades de predicción y control para aplicarlo a temas tan diversos como la educación, el sistema judicial o la propia publicidad, a la que él mismo, como sabéis, años después se dedicó. Vamos a ir avanzando, una vez expuestas las ideas centrales del manifiesto, en ir evaluando la repercusión que tuvieron algunas de esas ideas en su momento y cómo se han trasladado en la actualidad. En primer lugar, se puede destacar que ha habido algunas de las propuestas de Watson que han tenido mejor fortuna que otras en la psicología actual. En concreto, su rechazo del uso de los términos mentales y de la conciencia realmente nunca llegó a calar entre los conductistas de su época. De hecho, en los años 20, que es cuando
a principios de los años 20, que es cuando llega a su máximo esplendor la carrera académica de Watson, prácticamente no había ningún psicólogo que se declarase conductista watsoniano, ni que eliminase esos términos del todo. Es cierto que en los años posteriores al manifiesto conductista, la psicología estructuralista prácticamente dejó de existir, no fue más allá de la vida académica de Titchener, en realidad. Se podría decir que la psicología introspeccionista, estructuralista, estaba herida de muerte, pero probablemente el manifiesto no fue la causa definitiva de su fallecimiento. Fue como mucho un clavo más en el ataúd en el que ya estaba. Lo que sí es cierto es que la psicología funcionalista continuó como tal después del manifiesto conductista. Autores tan relevantes del momento como Woodrow, algún colaborador directo incluso de Watson como Carr, siguieron desarrollando el programa de investigación funcionalista, sin tomarse muy en serio la prohibición, entre comillas, de Watson de eliminar las referencias a los términos mentales. Lo que sí ocurrió es que la mayoría de los psicólogos sí aceptaron progresivamente sus propuestas metodológicas para la psicología. El método introspectivo, por sus propios problemas ya mencionados, dejó de aplicarse y se sustituyó por una metodología más objetiva, más cercana a lo que Watson prescribía para la psicología. Lo cierto es que, si bien, como digo, esas prescripciones metodológicas calaron en la psicología americana y los conductistas de segunda generación las llevaron a su más allá, mucho más allá de lo que Watson de la propuesta de Watson, lo cierto es que, en cuanto al uso de los términos mentales, estos mismos conductistas de segunda generación, como Tolman y Hull, enseguida retomaron el uso de variables no observables en sus sistemas teóricos, de manera que se podría decir que no tuvieron mucho en cuenta la prohibición, entre comillas, de Watson. En este sentido, solamente Skinner, por una parte, y Cantor, por otra, desarrollaron sus sistemas teóricos, su forma de ver la psicología, sin tener en cuenta o eliminando hasta cierto punto los términos subjetivos, aunque ni mucho menos de la misma manera que lo propuso Watson. Siguiendo con las ideas de Watson, quizá más aceptadas en la psicología, en las que más reflejo podemos encontrar actualmente, posiblemente, si tenemos que rescatar algo de lo propuesto hace 100 años que tenga vigencia, es su énfasis en la consideración de la psicología como ciencia y el énfasis metodológico en el estudio de la conducta observable. En ese sentido, si se me permite la metáfora biológica, todos los psicólogos actuales seríamos, de alguna manera, descendencia con modificación del conductismo watsoniano, en el sentido de que todos los psicólogos actuales nos dedicamos a estudiar la conducta, aunque después haya matizaciones. También es cierto que, en este sentido, una de las cosas que con 100 años de perspectiva podemos ver es que lo que es indiscutible en el presente es que la psicología se ha consolidado como ciencia básica y aplicada en las dos vertientes, un poco en la línea de lo que afirmaba Watson. Quizá esa es una de las diferencias más marcadas entre la psicología que Watson se encontró cuando empezó a estudiar y la que nosotros tenemos ahora. Nadie duda de que la psicología tiene que ser una ciencia aplicada, aunque después haya muchas discrepancias y se pueda discutir mucho sobre qué entiende cada uno sobre ciencia. Pero
lo que es el utilizar la conducta observable como indicador indiscutible, como necesidad metodológica en cualquier publicación, en cualquier revista de cualquier ámbito de la psicología, es algo que en la psicología académica actual no es en absoluto cuestionado para nada. En realidad, esto de buscar la conducta observable como el único indicador de las teorías, es decir, como elemento para validar las teorías, realmente se puede entender de distintas maneras en distintas aproximaciones a la psicología actual. Se puede discutir mucho sobre qué es realmente una ciencia. Algunos nos quedamos con que la psicología es la ciencia de la conducta, otros enseguida añaden de la conducta y de la mente, pero lo que es cierto es que, tanto me estoy refiriendo a la psicología académica, conductistas como cognitivos, siempre vamos a partir del comportamiento a la hora de elaborar teorías o tratar de hacer investigación de forma más genérica. También es cierto, sin embargo, que uno de los elementos que quizá ha pasado incuestionado en ese sentido que decía, de que no se analizan críticamente todas sus implicaciones, es precisamente este de la conducta en psicología, porque en el espíritu de Watson estaba utilizar el comportamiento, la respuesta del sujeto en relación a los estímulos ambientales que en su modelo causaban el comportamiento. Sin embargo, este elemento, que en la psicología de Watson era un elemento necesario, en la psicología actual, al menos en algunas ramas de la psicología actual, podemos ver que este elemento, que es necesario, se toma en ocasiones como suficiente para hacer una psicología científica. Y me estoy refiriendo a clasificaciones estructurales como el DSM, por ejemplo, que en sus distintas versiones, que solamente a partir de la identificación de conjuntos o categorías de conductas, por el hecho de ser conductas observables, solamente a partir de eso intentan hacer una ciencia, cuando en principio parecería que el comportamiento observable es una condición necesaria para hacer una ciencia, pero no suficiente para hacer una ciencia. No solamente con un catálogo de conductas se puede hacer una ciencia. Por otra parte, al margen de la conducta observable, compartida por la mayoría de los psicólogos, como indicador al menos, por otra parte, un aspecto del manifiesto de Watson que encontramos también en gran medida incuestionado en la psicología actual es el uso del esquema causal lineal mecánico, del esquema causa y efecto para explicar el comportamiento en muchas ocasiones. En la psicología actual esto se ve, se puede observar cuando vemos la profusión con la que se utilizan en cualquier asignatura, en los manuales de metodología, la terminología de variable independiente y variable dependiente. Este elemento de causalidad lineal, en el que una causa explica un efecto, es la quintaesencia de la explicación newtoniana, es la esencia también de la explicación en la biología positivista de Loeb, es el paradigma de la ciencia mecanicista y es también un elemento central en la explicación estímulo-respuesta que propone Watson en el manifiesto y que después amplía con el esquema de los reflejos condicionales más adelante. Es la idea que mencioné anteriormente. Dado el estímulo, se puede predecir la respuesta y viceversa. Entiendo que gran parte de la investigación psicológica actual, aunque rechaza
en muchos aspectos las ideas de Watson. En este aspecto explicativo sí que ha mantenido de forma más o menos acrítica este modelo de explicación causal mecánico, lineal. Por contextualizar, este es el paradigma de investigación experimental de grupos, siguiendo la lógica de estadística de Fisher y de Popper, donde se toman dos grupos de sujetos equivalentes, se manipula una variable en uno de ellos, se mide el efecto posterior, procurando controlar todas las condiciones y las influencias extrañas a su alrededor, y donde, si el resultado es estadísticamente significativo, entonces se concluye que hay una relación de causa y efecto entre esas dos variables. Sí que es cierto que el esquema de causalidad lineal, estímulo-respuesta, que planteó Watson, ahora mismo se considera insuficiente, podría decirse, prácticamente en toda la psicología. Sin embargo, esa cadena causal, causa-efecto, se sigue tomando como unidad explicativa básica, ya sea en los modelos estímulo, organismo, respuesta, o en los modelos input-output, que siguen vigentes en muchos campos de la psicología. Y también se considera, creo yo, de manera acrítica, en virtud del operacionalismo que años después del manifiesto, bastantes años después, incorporó la psicología académica también de la física, donde cualquier término que esté definido en función de sus operaciones de medida puede entrar a formar parte de esa cadena causal que explica el comportamiento, de manera que con solamente haber definido un término por sus operaciones de medida puede entrar a formar parte de la explicación, de la causa del comportamiento, siguiendo este esquema. Por poner un ejemplo de esto, leía en un manual de reciente publicación de metodología las condiciones que se establecen para establecer una relación causal entre variables psicológicas, y destacan entre ellas la precedencia temporal entre la variable independiente y la dependiente, la covariación entre las variables y la eliminación de posibles explicaciones alternativas. Desde mi punto de vista, haría falta añadir un elemento más, y es el compromiso ontológico de las variables causales, es decir, la existencia real de esas variables causales que introducimos como explicación del comportamiento. Si seguimos el esquema causa-efecto, si lo queremos amoldar a la psicología, debemos ceñirnos a él con todas sus consecuencias. Es decir, en física, en biología, las variables causales son variables con entidad ontológica real. Se entiende que existen en realidad. No pueden ser meramente conceptos operativizados, sin un estatus ontológico claro. De esta manera, si eso se hace en la psicología actual, se está contraviniendo uno de los principios que están implícitos en ese mismo esquema que intentan utilizar. Esa lucha contra los conceptos metafísicos que precisamente los positivistas del siglo XIX enfatizaron tanto en eliminar de la ciencia de su época. Siguiendo adelante, otro de los elementos que he seleccionado para hablar de Watson hoy, aunque es posterior al manifiesto, he considerado que no podía dejar pasar la ocasión de comentar la archifamosa frase de la docena de niños sanos. Estamos en el apartado de ideas de Watson que creo que es justificado considerar que han sido sistemáticamente malentendidas en muchísimas ocasiones. Cuando se habla del debate herencia-ambiente, en muchos textos introductorios a la psicología o de historia de la psicología incluso, que he tenido ocasión de consultar, se califica a Watson como ambientalista extremo y se le pone, digamos, en el polo más extremo del siglo XX,
y por extensión también al conductismo en general. Sin embargo, creo que es de justicia destacar que esta frase ha sido posiblemente una de las más malinterpretadas de la historia de la psicología. Y quisiera intentar compartir con vosotros por qué. Merece la pena, si me dejáis el tiempo, que lea la frase. Dadme una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger: médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Efectivamente, esta frase es una provocación y, leída así, sigue siendo una provocación. Y eso era lo que pretendía. Y me gustaría compartir con vosotros por qué. Esta frase probablemente es la más citada de Watson, con diferencia, y, sin embargo, siempre se omite el contexto en el que está citada. Algunos lo conoceréis, pero creo que es relevante hacerlo explícito una vez más y todas las que hagan falta. El contexto en el que Watson escribe esta frase es el contexto del debate, no solamente psicológico, sino sociológico también, sobre la herencia de las tendencias criminales y la eugenesia. La eugenesia fue un movimiento que ganó cierta fuerza a finales del siglo XIX en Europa y también en Estados Unidos, no solamente en ámbitos académicos, sino también políticos. En particular, podríamos situar, hay mucha más gente, pero podríamos situar al padre de la criminología moderna, al italiano Lombroso, como uno de los defensores de esta idea de la herencia de las tendencias criminales y abogaba, de hecho, explícitamente por el uso de la eugenesia en casos, digamos, extremos y como medida de control social. En ese contexto es donde Watson, a esas afirmaciones sobre la herencia de las tendencias criminales y al control gubernamental y político de las malas semillas, es en ese contexto cuando Watson lanza esta afirmación que lo que pretende sin más es precisamente eso, llamar la atención, cuestionar, es decir, hacer un análisis crítico de la evidencia en la que están sustentadas esas afirmaciones. En este contexto creo que la frase que viene antes ahora se va a entender mucho mejor. Esa frase nunca se suele citar, pero es parte de ese mismo texto y creo que, una vez más, el contexto es muy importante para explicar el comportamiento. Permitidme que la lea. Si sucede que un solo niño adoptado con un mal ascendiente se descarría, esto se utiliza como prueba irrefutable de la herencia de la vileza moral y las tendencias criminales. Pero, de hecho, no ha habido ni un puñado de casos en el conjunto de nuestra civilización en el que los registros hayan sido suficientemente cuidadosos para que saquemos esa conclusión, que es la que sacan, a pesar de todo, Lombroso y todos los demás estudiosos de la criminalidad. Y continúa, dadme una docena de niños sanos y os mostraré que eso no es así. También en este contexto, creo que se entiende mucho mejor la frase siguiente, que tampoco se suele citar junto con la famosa cita, y que dice así: estoy yendo más allá de lo que los hechos me permiten, y lo admito, pero lo mismo han hecho los defensores de lo contrario y lo han estado haciendo por varios miles de años. Es decir, creo que es de justicia reconocer el contexto en el que Watson dice esa frase para no llevarnos a malentendidos. Una última reflexión a este respecto. Probablemente el cómo se ha usado esta cita dice bastante poco del rigor académico de quien, sabiéndolo, lo utiliza de esta manera.
quien sabiéndolo no lo de quien no sabiéndolo no es capaz de ir más allá de repetir una cita que está citada en fuentes secundarias una y otra vez. Y en el caso de la gente que sí conoce esa historia, pues habría que ver un poco con qué objetivos, conociendo la historia, seleccionan solamente una parte. Habría muchas más ideas de Watson que creo que han sido injustamente malentendidas, pero quisiera centrarme en otra que también atañe al propio Watson y por extensión al conductismo también, que es de nuevo su relación con la biología. Ya he mencionado y he intentado hacer énfasis en la relación de Watson con la biología a través de Loeb, pero creo que también es necesario destacar otro de los aspectos de la carrera académica de Watson que no suele ser tan llamativo en los textos introductorios sobre la figura de Watson y es su relación con la etología, es su relación con el estudio del comportamiento innato. A Watson se le ha acusado de ambientalista y al conductismo en general por desconocer la biología o por ignorarla. La idea que quisiera transmitir es que en absoluto es el caso. Antes del manifiesto conductista y después de leer su tesis, Watson se dedicó al estudio de campo del comportamiento animal en su entorno natural. Alrededor de los años 1910 hizo varias expediciones, entre comillas, naturalistas para observar en su contexto natural la conducta de cría y cortejo de los charranes. Describió en sus notas de campo pautas de conducta innata. Watson se sentía cómodo en aquella época con el concepto de instinto y lo manejaba sin ningún problema. De hecho, en sus notas de campo aparece una descripción, aparece etología antes de la etología. Aparece una descripción, por ejemplo, del mecanismo de la impronta que después sistematizó y documentó con mucha más precisión Konrad Lorenz, que es ese señor que aparece en la foto, pero que muestra el conocimiento y el aprecio que Watson tenía por el comportamiento innato, que por otra parte también es una parte esencial de su modelo de aprendizaje posteriormente por condicionamiento clásico. El reflejo está en la base también de ese modelo. Más allá de eso, Watson también fue un eminente psicólogo comparado que trabajó con muy distintas especies. Según tengo apuntado aquí, al menos con ratas, como todos sabemos, pero también distintos tipos de aves, tortugas, distintas especies de monos y en la última parte de su carrera también con seres humanos. En todos estos casos, el propio Watson advirtió del peligro de extrapolar entre las propias especies animales que él estaba estudiando, entre especies de aves, por ejemplo, cuanto más de extrapolar de los estudios con animales no humanos al estudio con animales humanos. Sin embargo, como decía, no es esta una faceta del trabajo de Watson que normalmente se suele destacar, y creo que es de justicia también traerla al frente, como han hecho algunos trabajos historiográficos relativamente recientes. De hecho, me parece que es ilustrativa una cita del propio Konrad Lorenz, que al final de su carrera fue entrevistado y en la entrevista decía, permitidme que cite: «Debo empezar confesando que soy muy consciente de haber cometido cierta injusticia con los conductistas en general y con John Watson en particular». De todos es conocido el enfrentamiento que hubo a mitad del siglo XX entre conductismo y etología. Y bueno, Lorenz en esta cita reconoce un poco que los trabajos que había leído sobre conductismo estaban bastante sesgados y que no les había hecho justicia. En cualquier caso, la cita continúa.
también dice, no le perdonó del todo. Siento que habiendo hecho algún trabajo realmente etológico, decir realmente etológico por parte de Lorenz es todo un halago, sobre Charranes, es más reprensible todavía por haber sostenido sus últimas posiciones. Con esto se refiere Lorenz a que, efectivamente, al final de su carrera académica, Watson se mostró mucho más ambientalista que al principio, curiosamente, después de trabajar con humanos. Pero creo que también es de justicia destacar que esta vuelta de Watson a un ambientalismo no fue porque no conociese los mecanismos de la conducta innata, ni mucho menos, había sido un profundo estudioso de ello, ni la genética, sino no decía que la especie humana fuese lo más importante el aprendizaje, fuese ambientalista para los humanos, porque desconociese o porque ignorase las bases biológicas del comportamiento, sino precisamente porque lo que Watson pensaba era que la selección natural había hecho que nuestra especie dependiese mucho menos de los instintos y mucho más de un repertorio flexible de comportamiento. Es decir, daba una explicación biológica también al porqué de este ambientalismo. Por último, aunque sea brevemente, sí me gustaría cerrar con algunas ideas que aparecen ya presentes en el manifiesto de Watson y que 100 años después probablemente se podría decir, lo podemos discutir en cualquier caso, que han sido superados o por lo menos tremendamente matizados por el conductismo actual. Por supuesto, no me voy a referir a sus aportaciones experimentales. El mismo Watson asumía que los datos son provisionales y que siempre se encontrarían otros mejores. Tampoco me voy a referir a sus explicaciones teóricas sobre el mecanismo asociativo del aprendizaje espacial o sobre los hábitos laríngeos en el pensamiento o sobre la crianza de los niños. También, según sus propias palabras, todo campo científico está siempre en estado de flujo, es decir, es de esperar que las teorías también vayan cambiando. Si me permitís el símil, juzgar con el conocimiento de 100 años después las teorías de hace 100 años sería tan injusto como juzgar desde la física actual el modelo atómico de Bohr, del que también se cumplen 100 años en 2013. Por ese motivo me gustaría centrarme brevemente en dos premisas metateóricas, dos premisas, digamos, filosóficas de la obra de Watson, que, como decía, podemos discutir, pero considero que están más bien superadas o muy matizadas en el conductismo actual. Una ya me he referido antes, el esquema lineal mecánico para explicar el comportamiento, y otra, brevemente también, su conductismo metafísico o su conductismo metodológico. En el primer caso, tanto Skinner como Cantor y los continuadores del análisis del comportamiento y del interconductismo, al realizar sus sistemas, fueron realmente dejando cada vez menos espacio a las explicaciones estímulo-respuesta en sus sistemas explicativos del comportamiento. En ambos sistemas, esta explicación lineal mecánica fue sustituida por una explicación mucho más interaccionista y mucho más dependiente del contexto y de la historia. Quizá esta es una evolución. Permitidme destacar 4 pasos que creo que se pueden ver bien en la obra de Skinner, porque precisamente es muy dilatada en el tiempo. Empieza en los años 30 y termina en el 90. Skinner, cuando empieza con sus estudios sobre el reflejo, básicamente se apunta al modelo lineal mecánico para explicar pues los reflejos de comida, etcétera, que estaba estudiando. Unos años después, cuando desarrolla el análisis operante y el análisis funcional, da la vuelta al esquema del reflejo y
empieza su explicación con el esquema respuesta-estímulo en interacción continua entre el organismo y el ambiente. Un paso más que se podría destacar es el que da en conducta verbal, donde la causación múltiple y la interacción entre multitud de variables simultáneamente van ejerciendo control, influencia probabilística sobre el comportamiento del sujeto. Y finalmente, si nos vamos a los trabajos finales de Skinner, como por ejemplo Selección por las consecuencias de 1981 y al final de su carrera, ahí abraza un esquema explicativo completamente funcional y seleccionista, mucho más propio de los sistemas biológicos que el esquema causal lineal mecánico del que partía. Es una explicación, como digo, histórica, porque se basa en la historia del sistema, en la interacción del sistema, y seleccionista, porque se basa en la selección por las consecuencias en los tres niveles, el filogenético, el ontogenético, individual y el cultural. También, por supuesto, se puede ver este alejamiento muy explícito del mecanicismo en el modelo de campo del interconductismo y, por supuesto, también en el contextualismo funcional actual. Respecto al conductismo metodológico y el problema de la privacidad, creo que también este es otro de los aspectos que se podría considerar muy superado de la obra de Watson, por lo menos enormemente cambiado. Sí es cierto, como decía, que Watson tampoco fue especialmente explícito sobre si consideraba que la conciencia existía o no. Eso es un análisis que dejaría más a los historiadores de la psicología. Lo que sí es cierto es que su insistencia fue fundamentalmente metodológica. Vamos a aparcar el tema de la conciencia. Desde mi punto de vista, el conductismo actual sí ha sido capaz de reelaborar ese problema que presentaba el conductismo metodológico. Puede que exista la conciencia, pero no es parte del objeto de estudio de la psicología, o no se puede abordar de forma científica, de manera que tengo una realidad que puedo observar y otra que se escapa, que puede estar ahí, pero se escapa a mi conocimiento. Y yo consideraría que sí, el conductismo actual ha sido capaz, sin abandonar los principios monistas y materialistas de cualquier ciencia, ha sido capaz de tratar el tema de la privacidad de una forma más coherente. Y en ese sentido, la consideración de lo subjetivo, de lo privado, como un comportamiento más que debe explicarse en la interacción del sujeto y en la historia de ese individuo y su contexto, es probablemente común a todas las aproximaciones conductistas actuales y supone una mejora en lo filosófico con respecto al planteamiento de Watson. Termino ya, aunque como es natural quedarían muchas cosas por decir de una figura tan prolífica y tan carismática como Watson. Si el propio Watson tuviese que evaluar la psicología 100 años después de escribir su manifiesto, pues quizá muchas cosas le resultarían familiares. Encontraría división de escuelas, encontraría confusión conceptual, encontraría falta de acuerdo entre los psicólogos en la definición del propio objeto de estudio. Quizá lo más difícil es saber si Watson coincidiría en su evaluación de la evolución del conductismo. Es difícil saber si estaría de acuerdo con todo lo que se va a debatir y discutir y proponer durante los días de este congreso que nos aguarda. Pero personalmente, en lo que valga, no me cabe duda de que Watson sentiría cierta satisfacción, y eso sería una sensación privada, al ver a un grupo de psicólogos que tienen como objetivo común la consideración científica de la psicología. Tienen una preocupación común por depurar la metodología de sus investigaciones, que consideran al mismo nivel los estudios que se realiza la psicología animal y la psicología humana, que combinan
la importancia de la base sólida de la ciencia básica con la necesidad de proporcionar una tecnología aplicada que sea útil a la sociedad. Y creo que, en ese sentido, este congreso que hoy realizamos podría considerarse una especie de homenaje a Watson y a algunos de sus principios que siguen vigentes. Para terminar, como otro pequeño homenaje, os invitaría a participar en honrar a Watson de una manera que quizá también le gustaría. Es conocido que una de sus contribuciones al pasar al mundo de la publicidad fue la instauración de lo que llamamos el coffee break. Y en este momento yo creo que os propondría honrar a Watson asistiendo y demostrando que realmente puede predecir y controlar nuestro comportamiento. Muchas gracias.